Buenas tardes, así es, a la 1:30 es que inicia la sesión de Corte Plena donde hoy se elegirá nuevamente a un presidente de la Corte, quien se postularon, información que salió el viernes anterior, se trata del magistrado de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla, y el magistrado presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas, son los dos que se han postulado a ser presidente de la Corte. A la 1:30, como les decía, inicia la sesión donde ambos darán declaraciones o darán su informe, el plan de trabajo, también lo que ellos estiman por qué deben de ser elegidos como presidente de la Corte, y una vez concluido la declaración de ambos, entonces los 22 magistrados comenzarán a realizar la votación. Será entonces la mitad más uno, en este caso serían 12 votos que tendrían que tener alguno de ellos para salir electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que esta elección se da luego de la jubilación de Zalela Villanueva el 13 de mayo anterior, donde decidió acogerse a su pensión, y es por eso que se da la elección nuevamente de presidente de la Corte. El próximo lunes se estaría realizando la elección también a la vicepresidencia de la Corte, en el cual se estima que sería para una de las 5 mujeres que conforman en este momento la Corte Suprema de Justicia. Esto a raíz de un acuerdo al que llegaron los 22 magistrados el lunes anterior, donde lo que se estaba diciendo es que tiene que garantizarse la equidad de género en la dirección del Poder Judicial. Pero veamos la siguiente información. Los dos magistrados que buscan ser electos como presidente de la Corte son Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera, y el presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas. La elección del presidente de la Corte se da en medio de un poder judicial con serias discusiones: la reforma al régimen de pensiones, un segundo informe del estado de la justicia que no es tan favorable, y señalamientos de amenazas entre magistrados y ex magistrados. Zalela Villanueva dejó su puesto como presidenta de la Corte el pasado 13 de mayo. Villanueva anunció su salida el 24 de marzo en la inauguración del año judicial. Congruente con esa posición expresada desde hace varios años, no aspiraré a ninguna reelección el 13 de mayo próximo, cuando concluya mi nombramiento como presidenta de esta Corte. También he decidido que a partir de esa fecha concluirá mi gestión como magistrada. El magistrado Chinchilla fue reelecto en abril anterior como presidente de la Sala Tercera en su segundo periodo. Destacó que en los últimos años se bajó el circulante de expedientes rezagados de la sala. Nadie puede decir esta sala está atrasada, nada, no tenemos nada atrasado, lo que estamos resolviendo es lo de este mismo año. Antes resolvíamos de lo que nos quedaba de años atrás. Hoy día estamos resolviendo lo de este año. ¿Cuánto estamos durando? En casación, 2 meses, 2 semanas. Y en revisión, 4 meses. 4 meses. Okay. O sea, ni siquiera llegamos a los 6 meses, ni siquiera. Ante la denuncia del ex vicepresidente de la Corte, José Manuel Arroyo, que el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, lo amenazó y que fue una de las razones por las que dejó su puesto, el magistrado Luis Guillermo Rivas fue uno de los pocos que brindó declaraciones el pasado 3 de mayo. La Corte en este momento está pasando también por un periodo de transición en donde dejamos una presidencia y hay que escoger un nuevo presidente. Esto hay que verlo con sumo cuidado para evitar que se vayan a desbordar y se vaya a afectar la imagen y el prestigio de la Corte. La elección de la vicepresidencia de la Corte será el próximo lunes y el cargo debería ser asumido por una de las 5 mujeres que están en la Corte, porque se acordó tener paridad de género en la dirección del Poder Judicial. Tal y como vimos en la información, esta elección a presidente de la Corte se da en medio de discusiones serias que se van a presentar en la Corte en los próximos meses, entre ellos la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial que está siendo discutido en la Asamblea Legislativa. Se espera el estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica para finales del mes de junio y entonces decidir cuál será la reforma adecuada para el régimen del Poder Judicial, cuando se ha hablado incluso de un hueco actuarial de más de 5.3 billones de colones.
lunes. El otro tema también importante que se da en medio de esta elección en la Corte es sobre el segundo informe del Estado de la Justicia entregado por el programa del Estado de la Nación, donde algunos datos no son tan favorables para la Corte y por supuesto también algunos hechos que se han presentado, como lo dio a conocer RTN Noticias, sobre la amenaza que recibió el ex vicepresidente de la Corte, José Manuel Arroyo, de un magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, y que aseguró que fue una de las razones por las cuales decidió dejar la Corte. En medio de estas situaciones es que hoy se elige a un presidente de la Corte, a cualquiera de estos dos personas, que sean electos por los 22 magistrados, y posterior entonces será el próximo lunes la elección a la vicepresidencia de la Corte. Compañeros, esta es la información que tenemos desde la Corte en San José. Regreso con ustedes al estudio. Por supuesto que en la edición a las 6 de la tarde tendremos amplios detalles de lo que ha sido la elección al presidente de la Corte. Compañeros. Así es, Andrés.